ti sea la gloria y el honor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos que se han conectado a través del internet. Bueno, ahorita teníamos 5, ¿no? Teníamos 5 ahí, hermanos conectados, no sé qué pasa. Quedaron 3. Pero le damos gracias al Señor porque podemos bendecir a nuestros hermanos que están en otros países. A nuestra hermana Paola allá en Ecuador. El miércoles se fue el internet en medio Cali y no pudimos ni comunicarnos con ella ni transmitir. Ese fue el motivo por el cual no te llegó la señal. Pero la enseñanza se sube, esta tarde se sube al audio. Entonces la del miércoles la pueden oír en el audio. Y también la de este día. Dando gracias al Altísimo por estar en este lugar de privilegio que Dios nos da para escuchar esta palabra. La palabra de libertad que se está predicando en los últimos tiempos. Saludamos a nuestra hermana Adriana Tobar en Piendamó, que está en sintonía en esta hora. Bendecida. Necesito que me avises que es que el paro empieza mañana, el paro cafetero. Entonces no podría viajar el martes a Piendamó, dando gloria al Señor que Él tiene el control de todas esas cosas y es soberano y es mayor que esas cosas. Amén. Y vamos a continuar en nuestro tema, creciendo para salvación. Creciendo para salvación. Gracias, Señor. El título de la enseñanza es quebrantados para prosperar. Quebrantados para prosperar. Gloria al Señor. Aleluya. Quebrantados para prosperar. Gracias, Señor. Quebrantados para prosperar. ¿No te suena sabroso ese título? Porque no te está hablando de dinero, ni de riquezas, ni de ninguna de esas cosas. Te está hablando el Dios del cielo, te lo está diciendo para la bendición espiritual. Y es por eso que damos gracias al Altísimo que está haciendo su obra en nosotros. Aleluya. Y podemos alcanzar el propósito por el cual hemos sido llamados a esta gracia. Santo eres, Señor. Me dice James cómo se está escuchando. Bien. ¿Sí? Listo. Bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 3, verso 26. Hechos, capítulo 3, verso 26. Gracias, Señor. Hechos 3, verso 26. Gracias, Señor. Leo el 25 para no perder el contexto. ¿De qué viene hablando la palabra? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias escogidas por Dios de la tierra. ¿Por qué te hago énfasis en este texto? Porque lo que está escrito necesita revelación. Y hay familias enteras que le sirven al diablo. Hello. Y nace un hijo y lo meten a la misa negra y lo comienzan a instruir en brujería, en hechicería. Y eso se lo enseñan de generación en generación. Entonces,
cuando escuchamos la expresión todas, no son todas las familias de la tierra, sino se refiere a todas las familias escogidas por Dios en su prognosis, conocimiento anticipado antes que las cosas sucedan. Porque Abraham es el padre de la fe. Amén. Y la simiente que estaba en Abraham era ¿quién? Cristo. En tu simiente serán benditas las familias escogidas por Dios de la tierra. Porque por allá hay los musulmanes, por ejemplo, con el Corán. Ustedes ven a las mujeres con unos trapos en la cabeza, todas tapadas, y las condenan a la que se quita ese velo, ese trapo de la cabeza, porque se escurrió la cabeza. Hay una que la condenaron porque se metió a modelaje, estaba fuera de esa tierra y vino y por acá mostró su cuerpo y luego fue y se puso el atuendo de allá y en todo el país y la condenaron a que no puede salir más de allá, de su tierra, y que violentó o quebrantó su religión. Entonces no todas las familias de la tierra serán benditas, sino las escogidas por Dios para su propósito. Y decíamos que este es uno de los problemas que se ha presentado en la iglesia en los últimos tiempos, y es que se ha cogido la palabra para interpretarla el hombre, y Dios dijo que esto no era de interpretación privada. Entonces, si Dios dijo que no es de interpretación privada, quiere decir que Dios es el que interpreta, Dios es el que rompe la letra, Dios es el que trae en un acto divino, trae la revelación de eso que está escrito. ¿Usted se imagina donde Jesús hubiera interpretado mal una escritura? ¿Aló? ¿Y si hubiera ido por donde no es? ¿No hubiera hecho la voluntad de Dios? No nos hayamos salvado nosotros, porque él había cometido el mismo error que Adán. ¿Aló? Y él era el postrer Adán, el segundo Adán, enviado por Dios para nuestra salvación. Entonces dice el verso 25: y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora mire, esa simiente estaba en la tierra. Cristo estaba en Jesús. Amén. Y dice el verso 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese. Lo envió para que nos bendijese. Hay gente que llevan años sentados en la banca de una iglesia y dicen que Dios no los ha bendecido. ¿Que cuándo es que los va a bendecir? ¿Aló? Que ya llevo 10 años, que 20 años, que 30, que 40 años. Me han declarado empresario millonario. Me han dicho que Dios va a cumplir mis sueños. Eso es falsa profecía. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahí está diciendo que Dios lo envió para que nos bendijese. Y no está hablando de cosas materiales. Ahí está cuál es la bendición o a qué lo envió él. Dice, a que nos bendijese. ¿Y cuál era la bendición? La bendición era a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Diga, eso es una gran bendición. Que cada uno se convierta de su maldad. Porque no puede morir en vano el Señor para que sigamos en el mismo estado pecaminoso de siempre. Yo escuché a Kelvin ahora orando en medio de la alabanza, diciéndole y declarando a Dios que nos transformara para que no volviéramos a ser los mismos. Porque, ¿cómo se llama el tema? Creciendo para salvación. Entonces quiere decir que nuestra salvación no depende de nosotros. Y cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de
de que no vamos para el infierno. De eso no estamos hablando. No estamos hablando de juicio, de que somos salvos porque ya Dios va a condenar a unos al infierno y a nosotros que creemos en Él nos lleva al cielo. Y allá en el cielo nos vamos a encontrar todos. Ahí le decía una señora a otra señora en estos días, ahí yo haciendo cola en la EPS, y le decía, no, tranquila que el Papa no vino a Colombia, pero cuando vamos al cielo, allá lo vamos a conocer, al Papa Francisco. Cuando vamos al cielo, allá nos vamos a encontrar con Él, porque Él es un hombre de Dios. Y me picaba la lengua y estaba que me hablaba y Dios me decía, cierra la boca. Y me daba la escritura, tardo para hablar, pronto para oír y tardo para enojarte. Porque ya me estaba enojando de oír las bestialidades que habla la gente. Pero resulta que cuando se les va a enseñar a predicar la palabra o se les va a enseñar, dicen, no, yo soy católico y así me muero. Entonces Dios, en vista de eso, ¿qué hizo? Envió a su Hijo a que nos bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Nosotros, la iglesia, tenemos que experimentar la paz del Señor, porque es imposible que Dios está morando en nosotros, vive en nosotros y no haya paz. Sigamos en el mismo currículum de siempre, como hemos vivido, en angustias, en amargura, en opresión, deprimidos. A eso vino el Señor, a libertar a los cautivos. Aló, a bendecirlos. Y la bendición es que salgamos de allí, de esa cárcel. Nuestra alma está en una cárcel porque allí está nuestra voluntad. Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando ellos oyeron la palabra libres, dijeron, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Un Padre tenemos que es Dios. Y Jesús le responde, ustedes dicen que no han sido jamás esclavos de nadie, pero yo les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes sí necesitan libertad. Entonces Dios envió a su Hijo para libertarnos, para sacarnos de la esclavitud en que el pecado nos ha sometido, ya que nuestra voluntad está cautiva por el pecado. Y nosotros tenemos que ser salvos de ello. Aló. Porque ese es el problema que le han creado a la iglesia. Que no, ya somos salvos, la salvación es un regalo de Dios, ya te salvaste, no te vas para el infierno. Aquí no estamos hablando de juicio ni de infierno. Estamos hablando de que hay una naturaleza que no es de Dios, que mora en nosotros, que tiene cautiva nuestra alma, que ese conflicto interior lo vivió el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y Jesús dijo, y no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca contamina al hombre, porque lo que sale de la boca del corazón sale, y del corazón salen los malos pensamientos. Usted le habla a la iglesia de malos pensamientos, ¿y en qué piensa la gente? Hello. Por ejemplo, la gente cree que un mal pensamiento es uno que está maquinando y tramando cosas para ir a matar a otro. Así es que la gente asocia un mal pensamiento. No, un pensamiento malo es un pensamiento que no es de Dios. Aló. Un pensamiento malo es un pensamiento que no es de Dios. Por ejemplo, si usted está pensando en suicidarse, quitarse la vida, porque una cantidad de cosas a usted no le salen bien. Ese fue el título del miércoles, de la enseñanza del miércoles. Cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no van bien,
somos nosotros las que las estamos juzgando. Pero nos estamos olvidando de que Dios es soberano y que nosotros somos predestinados. Pre quiere decir antes, que Dios trazó un destino para nosotros con anticipación. Y ahí en ese destino que Dios trazó para nosotros están todas las bendiciones y está toda la provisión, porque Dios conoció lo que nosotros íbamos a necesitar antes que se lo pidiéramos. Aló. Lo que pasa es que nosotros no andamos por ese camino, sino que estamos en un Gilgal, en un círculo, siempre pasando por ahí, por el mismo lado, pasando por allí y por allí. Entonces se nos repiten y se nos repiten y se nos repiten las mismas consecuencias. ¿Cuándo? Hasta que venga una revelación de parte de Dios y quebrante tu corazón. Porque el quebrantamiento, decíamos que no es que maldad de parte de Dios, sino un beneficio para nosotros. Y es un beneficio para prosperar el alma. Por eso el título de la enseñanza es quebrantados para prosperar. Porque lo que la gente conoce como prosperidad es un carro, una casa y tener dinero. Aló. Para Dios no lo es, dígalo. Diga, para Dios tener bienes materiales no es prosperidad. Dígalo. Dígale a su alma eso. Para Dios, el tener muchos bienes materiales, eso no es prosperidad. Y usted lo ha visto en Apocalipsis 3:17. En uno de los mensajes a la iglesia, el que decía, tú que te dices que eres rico, ¿cómo le dijo Dios? Tú eres pobre, miserable, desventurado, desnudo, ciego. Échate colirio en los ojos para que puedas ver, para que tengas mi visión. ¿Qué es lo que hacen las riquezas? Te esclavizan, te crean una cantidad, te copan el tiempo. Las riquezas traen esclavitud. Por eso fue que a muchos no les gustó cuando Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Hagan tesoros en los cielos, donde ladrones no minan, ni hurtan, ni hay que pagar vacuna. Aló. Decíamos que Dios nos advierte que antes que las cosas sucedan. Siempre la palabra viene para una formación en nosotros, para que cuando llegue ese día malo, aló, tú puedas resistir. Tú tengas paciencia y la palabra de paciencia que Dios te dio sea la que te sostenga en medio de ese momento difícil, porque Dios te había dicho que eso iba a venir. Aló. Entonces, si hoy oyeres su voz, no endurezcas el corazón, dice su santa palabra. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas el corazón. No rechaces esta palabra, porque tú no sabes más adelante qué te va a llegar. Aló. Y entonces no vas a entender que Dios está allí, en medio de ese momento difícil. Dios está contigo. Y por eso te dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Diga siempre. Eso es lo que dice esa palabra. No temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios no nos abandona. Que nosotros, por falta de conocimiento, llega la circunstancia, llega el problema y se nos comienza a levantar amarguras, tristezas, depresiones, por cosas que no vemos, por dineros que no nos llegan. Hello. La mente es un ser muy complejo. Usted, por ejemplo, llega un día y se levanta y usted se agarra a pensar en sus hijos. Y entonces usted dice, ay, ya tengo 68 años y mis hijos pagando arrendo, no tienen una casa. Aló. Ayúdameles, Dios mío, ayúdameles, Señor, a que no paguen más ese arrendo. Quítale ese sufrimiento, Señor. Y eso lo pensaste hoy cuando te levantaste. Más adelante, eso quedó grabado en tu subconsciente. Eso quedó registrado en tu conciencia. Ese es el misterio de la iniquidad que habla la palabra, que se mueve de una manera que oculta en nuestra mente, de una manera oculta. Para eso vino el Hijo de Dios.
para deshacer esas cosas. Para esto vino el Hijo de Dios, para bendecirme. Y mi bendición es que Dios me quite eso. Aló. ¿Sabe quién le pasaba eso? A Job. Job no era feliz. Job en su subconsciente todos los días mataba un cordero. Y se lo ofrecía a Dios y decía, este cordero va por mis hijos, porque no sé si anoche hubo parranda. Y hubo banquete. Y han pecado contra ti. Entonces yo pongo cordero por ellos. Y Dios le dijo, te voy a quebrantar, Job, porque tú no puedes tener fe por tus hijos, Job. Aló. Te voy a meter a la rueda del alfarero. Te voy a amasar ese barro. Te voy a sacar las puntillas, las piedras y toda la escoria que ese barro tenga. Porque en el mundo natural, cuando la vasija se va a meter al horno, al fuego, si tiene un granito de arena, por ese granito de arena se parte la vasija. No es aprobada. Por un granito de arena. Métase al internet y busque la alfarería y verá. Un granito de arena así de pequeñito, de diminuto. Entonces hay cositas que nosotros las vemos muy pequeñitas y no las vemos como malas. Le llamamos pecados veniales y mentiritas veniales. Pero resulta que esa mentirita de pronto no te está dejando creer en Dios. Aló. Y él dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que los convenza de que esa mentirita es una zorra pequeña. Y que ustedes necesitan pasar por el fuego. Dios necesita bautizarnos en el fuego, no en el agua. Aló. Ya, diga, ya se acabó el agua, ya eso. Eso es de las páginas amarillas, como decía Miguel ahora. El bautismo en agua es de las páginas amarillas. Porque ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es quien yo les decía que es más poderoso que yo. Y es antes de mí. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. En toda la iglesia le gusta mucho el bautismo en Espíritu Santo. Jikalaya sabarranda mabacandara vasilla la babondo sorria patacay. Y ría manda la ría rabanco torcía para saindolo ribiti. Y dice el Señor, y agarran a profetizar. Dice que a traducir las lenguas. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Vamos allá, 1 Corintios 14. Gracias, Señor. Pues cuando usted vea un espiritual de esos por ahí que lo quiere venir a impresionar con lengua, le muestra esta escritura. 1 Corintios 14. Aleluya. Se murió Gille, ¿no? Y dicen que murió orando en lenguas. Pero se murió. ¿De qué le sirvió las lenguas? Ay, ay, ay. Gracias, Señor. Vamos a leer el verso 21 al 23. Así que las lenguas, 21. En la ley está escrito. Oye, ¿dónde? En la ley está escrito. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hablen lenguas, con todo y eso no oirán al Señor. Pero Dios ahí no estaba hablando de esas lenguas, de esas jergas, que la gente se inventa en las emociones, rita, lava, sai, arraca, purre, atía, parrasai. ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo? Entonces inventan una profecía porque ellos mismos no saben el significado de las palabras que ellos están diciendo. ¿Sí? Si Dios a mí me hizo nacer en Colombia, aló, fue su propósito y la nación que Dios escogió para mí. Porque uno no escoge dónde nacer, ¿verdad? Entonces fue un propósito que yo naciera en Colombia y que aquí me hablaran en español. Y Dios, cuando me trajo el evangelio, me habló claritico, no me habló en hebreo, ni en griego, ni en chino, me habló en español.
Y Dios, cuando habló el día de Pentecostés, le habló claritico en la lengua de cada uno de los que estaban allí, de esas naciones. Dígale, habló claritico. Entonces el que era italiano le hablaron en italiano. Buongiorno tutti por la bandini, qué perla. Te voy a hablar del amor de Cristo. Sí, el italiano qué, entendía el mensaje, claritico. Le hablaron en qué, en italiano. Al inglés le hablaron en inglés, al árabe le hablaron en árabe, al hebreo le hablaron en hebreo. Y a lo mejor ese italiano se fue por allá en italiano a compartir del Señor. ¿Aló? Pero hablando en qué, en italiano a los italianos. Y muchos italianos dijeron, no, nosotros somos católicos y nos morimos así. Nosotros amamos a Roma, el imperio, y adoramos al César más que a Jesús. ¿Aló? No es que ese es el problema que le creó a Jesús, que el Sanedrín se le metió a los romanos, fue por allí. Pero no, es que este Jesús dice que él es rey, y rey no es sino el César. Entonces los seguidores del Señor en ese tiempo le decían, ave César, y decían, ave Cristo. Ave César era César el Señor. Ellos decían, ave Cristo, Cristo es Señor. Mismo lo llevaban al circo romano y bueno, estos son de allá del combo de los cristianos. Y los mataban. Dice el verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Diga, las lenguas no son señal para los creyentes, sino para quién, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Porque en la iglesia, dijo Pablo, prefiero al que profetiza 5 palabras con sabiduría que el que habla 10,000 palabras en lenguas. Y eso obligan a la gente casi a hablar eso. Yo escuché una señora una vez decir que zarabanda. Y zarabanda, eso es de la santería. ¿Aló? Y que zarabanda. Urria, sabaranda, la pachanga. Y tiemblan y se les pone la piel como gallina. Hablando cosas que ellos mismos, ¿qué? No entienden. Entonces diga, las lenguas no son para los creyentes. No son señal para los creyentes, sino para los incrédulos, pero la señal es que el incrédulo le van a hablar en la lengua de la nación a la que pertenece. Dios no va a hablar jergas, va a hablar idiomas, claritico. Y Dios tenía un propósito de usar a los gentiles, a las naciones que no eran israelitas. Amén. Eso es del injerto Kelvin. Yo estuve estudiando eso. Y los judíos nos tienen a nosotros, los que no hemos sido judíos, ni somos de la ley, ni hemos nacido en Israel, nos tienen así como unos injertados. Resulta que en Romanos capítulo 4 dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ellos se saltan un pasaje donde dice que Dios metió a todos los hijos en desobediencia para salvarlos a todos. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 3 dice que ya hemos discutido que todos estamos bajo pecado. Y le dice a los judíos, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos discutido que todos están bajo juicio y están bajo pecado, porque Dios buscó justo y no había ni aún uno. Buscó uno que fuera bueno y no había ni aún uno que fuera bueno. Todos a una se hicieron inútiles, todos se desviaron, todos se descarriaron. Entonces Dios no hace excepción de personas que como que Israel es la 8ª maravilla. Cuando Deuteronomio dice, yo no los escogí a ustedes porque fueran el mejor pueblo, sino porque eran la peor porquería de la tierra. ¿Aló? Si yo te lo hablo en español para que lo entiendas. Les digo, yo a ustedes no los escogí porque ustedes fueran el mejor pueblo, ustedes la peor porquería. Y en pronosis ya, en conocimiento anticipado, yo los había conocido ya adorando el leño. Dice Jeremías 23, que de Jerusalén salió la hipocresía por toda la tierra. Y la iglesia católica no es la gran ramera. La gran ramera es Israel.
Los que primero hicieron ídolos y muñecos para adorarlos fueron los judíos. Hasta el becerro de oro se lo hicieron allá. Aló. El imperio romano, que subyugó a Israel, que lo sometió a Israel, de allí ese sacerdocio se pegó de la ley de Moisés, que hasta las vestiduras, usted todo eso que ve, el efod, que es el gorro ese que se pone el papa así, que parece un gorro de panadería. Todas esas vestiduras, los atuendos, el kipá, que es la cosita esa que se pone aquí en la cabeza, todo eso es copiado de la vestidura sacerdotal del sacerdote levítico. Y la Eucaristía, que para ellos es la Pascua, es la Santa Cena. Allí fue una señora que va todos los días a orarle a mi abuela, y va con la camándula en la mano, y decía aquí que Eucaristía, milagro de Dios. Y le decía a mi abuela, cante conmigo. Eucaristía, milagro de Dios. Que la Eucaristía, milagro de Dios. Una hostia. Y eso tiene una teología. Tremenda teología que tiene eso. Entonces, eso es lo que le enseñan en los catecismos a los muchachos. Entonces, al muchacho le dicen, vamos a hablar de la sustanciación. ¿No es así, Harold? ¿Cierto? Dice, entonces cuando el párroco te mete la hostia a la boca, es Cristo, la misma sustancia, estás recibiendo a Cristo a través de la hostia. ¿Aló? Y le decían a uno, no lo muerda. El paisa ese del águila descalza le hace una burla a eso. Le dice, no, concha, es que las cosas, si uno se propone, las cosas uno las logra, concha, uno tiene que proponerse, hombre, concha. Mire, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo hizo para meterse en una hostia? ¿Cómo hizo? Lo fregó y hasta que cupo. Y a él le decían, vea, nuestro Señor, no me vaya a meter ahí, que eso es malo para la columna vertebral. La sustanciación y la transustanciación. Entonces la transustanciación es cuando la hostia todavía no ha entrado a la boca del creyente, sino que está en transustanciación, está en tránsito. La sustancia que es Cristo metido en la hostia. Es el Satanás mismo. ¿Aló? Es el mismo Satanás. Entonces hay dentro de nuestro subconsciente hay cosas a las que nosotros no queremos renunciar. Entonces Dios nos va a quebrantar. Porque por eso es que no prosperamos, porque hay muchas cosas que no las queremos ¿qué? Soltar. Entonces, ¿cuál prosperidad nos va a llegar si no estamos entrando a la vida nueva en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo tengo que recibir pacto nuevo, vida nueva, vino nuevo, volverme odre nuevo, para poder entender esta palabra y poder recibir de Dios. Porque esta palabra, vas a ver ahorita, te va a atacar hasta las emociones. Aló. Porque nosotros somos muy emocionales. Y cuando estamos emocionados creemos que estamos bien con Dios. Aló. Y ayer yo me encontré un amigo que ha llevado unos mercados no sé a dónde, que 20 mercados y venía feliz. Y entonces me dijo, uy, ¿cómo así? Le dije, vea mi hermanito, Judas cuando quebraron el perfume de alabastro a los pies de Jesús, él sabía que valía 300 denarios, eso era un billete. Y Judas expresó, con eso le habíamos podido dar de comer a los pobres. Y Jesús lo miró y le dijo, si eso es lo que le vas a enseñar a los pobres, siempre los vas a tener pobres y los vas a tener ahí al lado tuyo. Si eso es lo que le van a ministrar a los pobres. Entonces vos ponete a llevar esos mercados y verás que vas a ser esclavo de eso. Aló. El día que no tengas para darlos, está esa gente allá con la jeta abierta allá, esperando que le lleves el mercado. O si es comida, te van a estar esperando que le lleves comida. ¿Y van a estar a dónde? En el mismo puente. Por años debajo del mismo puente. Porque ahí le está llegando, ¿qué? Como unos animalitos, dándoles de comer. Entonces yo le dije,
Esa gente necesita tener dignidad, hermano, antes que un mercado, que un pedazo de pan. Me dijo, no, pero ¿cuál dignidad con hambre, hermano? Le dije, bueno, entonces si vos los vas a sostener, sostenelos. Yo no te lo estoy impidiendo. Hágale. Hoy llevo 20, mañana lleve 40. Porque eso ni le cuentan a otros. Entonces vas a llegar a el momento en que, hermano, yo no tuve sino para comprar 20 y ustedes son 60, entonces vamos a hacer una rifa. Vamos a rifarlo porque no les puedo quedar bien a todos. Y entonces son pensamientos que se levantan ¿de dónde? De dentro de nuestra conciencia. Tú estás orando a Dios que rompa el yugo de temor en ti, los miedos, todos esos obstáculos para la semilla, para la palabra. Todo eso no nos deja crecer. Los miedos. Hay complejos. A veces no nos lanzamos porque de pronto hago el oso en algo. Y mire que eso lo trae uno desde niño. La niña mía tiene un poco de cosas que las está aprendiendo en la casa. Miedos. Miedos que si sale en la moto conmigo, a nomás llegue al lugar donde van, haga el favor y me llama a ver si llegaron. A ver si no los ha porreado un borracho por allá en mitad de camino. Entonces que ella estaba allá llorando. Y yo le decía, dígame qué le pasa. Y no, y lloraba con un sentimiento. Hasta que llorando ahí me dijo, es que mi mamá nunca puede pensar bien a todos, pensando que un carro lo va a matar a uno, que una bala perdida, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto, que lo otro. No así no confesarle eso. Entonces me toca hablarle de Dios, decirle cómo son las cosas. Le digo, usted cuando esas cosas usted las oiga, comience a decir, rechazo eso en el nombre de Jesucristo. Yo estoy guardada con Cristo en Dios. Estoy esculpida en el hueco de su mano y allí no me va a pasar nada, nada ni nadie me va a hacer daño. Guardada con Cristo en Dios. Ángeles acampando a mi alrededor. Y así escucho uno a la gente en ignorancia. Dios lo bendiga, mi hijo. Cuidado a la salida, me lo mata un carro. Entonces, claro, como el Dios le bendiga está en futuro, Dios lo bendiga. En lugar de decirle bendecido. Pero como no tienen el conocimiento, no pueden decirlo. Aló. ¿Cuántos son bendecidos? Yo soy bendecido no porque tenga ropa. Aló. Yo soy bendecido no porque tenga dinero. Yo soy bendecido no porque tenga una casa. Yo soy bendecido no porque tenga riquezas. Porque el Señor dice que yo sin nada vine a esta tierra. Y el día de nuestra creación, nosotros estábamos desnudos. Hello. ¿Y Adán tenía riquezas alrededor o no? Y Dios le mostró la tierra de Ávila donde hay oro, ¿qué? Refinado, bedelio, riquezas, 4 ríos ahí, el famoso paraíso, Edén, y estaba desnudo, él y su mujer. No podían chicanear con ropas de marca, hello, y creerse más que el otro, porque el jean que él viene de 20,000, el jean es chichi. El mío es diésel, vea. Me costó 180. Porque por ahí nos empieza la carne a llevarnos al lado opuesto de la voluntad de Dios. A hacer no como Dios quiere que seamos, sino que nos lleva a lo del mundo, porque la gente del mundo es la que se comporta así. Si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco, sus hijos, hacemos acepción de personas. Aló. Tenemos que dejar que todos se acerquen a nosotros, que somos la luz, para darles esta palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, amados, Dios envió a su Hijo a que nos bendijese. Y su Hijo no vino con un camión lleno de remesa. Aló. Vino a dar buenas nuevas, evangelio, a los pobres. Hay 6 palabras para la palabra quebrantamiento en griego. Pero vamos a hablar de 3 que son vitales para nuestra vida. Este tablero.
No, el tablero para que me escribieran unas palabras allí. ¿Borrable? Pon eso, bueno, ahí encima de la bicicleta. Gracias, Señor. A los que están allá oyendo me toca deletrearles, porque no están viendo, no hay televisión, solo están oyendo. O si no, poníamos la cámara aquí y ellos veían las palabras y las copian. Entonces la primera palabra para quebrantamiento es S-U-N, Sun, T-H, R-U-T-O, tilde en la U, Suntruto, así como suena. Pero en el griego lleva así, a veces lleva 2 punticos, lleva hasta diéresis, no sé en esa gramática de ese idioma por qué, pero en español no debe tirar. Pero como lo están traduciendo al español, a lo mejor es para que le hagamos el acento ahí, ¿sí? Suntruto significa padecimiento, sí. Padecimiento por causa de tristeza mental. Padecimiento por causa de tristeza mental. Hechos 21:13. Hechos 21:13. Sí. Ahorita escribimos la otra. Hay que borrar esa. Padecimiento por causa de tristeza mental. Hechos 21:13. Por causa de tristeza mental. Hechos 21:13. ¿Lo tienen todos? Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome? Ahí está. Y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún que a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces cuando él dice quebrantándome, ¿qué hacéis llorando? Quebrantándome el corazón, o sea, causándome una tristeza ¿qué? Mental. Pero como él está en su carne, ¿qué le responde a los profetas y a las profetisas? Porque es que había unas mujeres profetisas y un profeta llamado Agabo que le profetizaron a Pablo que no fuera a Jerusalén porque iba a ser atado. Es más, Agabo le pidió el cinturón a Pablo y se amarró de pies y manos y le dijo, así como estoy amarrado de pies y manos, así van a atar al dueño de este cinto. Y mire lo que dice Pablo, estoy dispuesto a ser atado y hasta morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Estaba religioso, estaba en las emociones. Entonces este quebrantamiento que le causó una tristeza mental a Pablo era por lo que le decían, pero lo que le decían eran palabras de Dios. Era Dios hablando por medio de esas profetisas y de esos profetas, que no era la voluntad de Dios que él fuera a Jerusalén. Y él no recibió la palabra y se fue para Jerusalén y allá lo amarraron. Lo sacaron colgado en una guadua porque lo iban a matar. Porque se metió al templo de los que practicaban la ley de Moisés. Y Santiago, el apóstol Santiago, Jacobo, le dijo, uy Pablo, ¿qué haces por acá? No, que vengo a predicar la gracia aquí en Jerusalén. Y le dijo, no, para que vos puedas predicar gracia, tenés que entrar acá en el templo y hacer el rito de la purificación conforme a la ley. Y Pablo hasta le gastó el sacrificio a unos que estaban allá adentro. Aló. Y se agarró a hacer los ritos de la purificación, a hacer todos los ritos judíos conforme a la ley, que es que para predicar gracia. ¿Símbolo de qué es eso? De todos aquellos que estando en palabras de gracia dicen, no pastor, es que yo estoy asistiendo a la alianza cristiana porque voy a convertir a toda esa gente a la gracia. ¿Tú los vas a convertir? Si no ha podido Dios a convertir a algunos. ¿Aló? No porque Dios no pueda, sino porque no le dan lugar y Él no va a forzar a nadie. ¿Aló? Él es el que convence y trae a sus hijos al redil. Amén. Marlene, ahí está la otra palabra. Vamos a escribir la otra palabra. Ustedes la pueden escribir suntribo. Así como suena, suntribo. Sí, suntribo con B
B grande, súntribo. Eso es correcto. Súntribo. Significa romper. Súntribo, romper. Destruir conscientemente algo. Romper, destruir conscientemente algo con un propósito específico. Marcos 14:13. Marcos 14:13. Devuélvase para atrás de Hechos. Marcos 14:13. Gracias, Señor. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entre decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Este es el texto, Kelvin, del homosexual, que porque un hombre llevaba el cántaro y los hombres no era costumbre en Israel llevar cántaro. El cántaro, ¿qué lleva? Agua. ¿Y ese cántaro a dónde lo llevaron? ¿A la casa de quién? De uno que sabía dónde Jesús iba a comer la Pascua. A ese le habían revelado dónde Jesús iba a comer la Pascua. Ahora lea Marcos 14:32 al 42. Marcos 14:32 al 42. Dice así la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Subraya Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué dice la palabra suntruto? ¿Por qué? ¿Y qué dice él que está como? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, subraye yo quiero, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue Jesús y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Vino una tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. ¿Qué es lo que Jesús estaba recibiendo de parte de Dios? Tenía que ir a la cruz. ¿Y qué le decían las palabras a él de la crucifixión? Que lo iban a romper, su cuerpo. Iban a romper, a partir, a destruir su cuerpo. Y él tenía que estar, ¿qué? Conscientemente de que eso iba a suceder, como decía, ¿qué? La palabra. Nosotros a veces no estamos conscientemente de lo que dice la palabra, no queremos padecer, no queremos ser quebrantados, no queremos pasar por allí, por eso que Dios dice. Y es por eso que no prosperamos, porque el deseo de Dios es
que prospere tu alma, no el bolsillo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces lo iban a romper a Jesús, lo iban a destruir, y él conscientemente tenía que cumplir ese propósito específico de parte de Dios, ese suntribo, tenía que pasar por ese ¿qué? Quebrantamiento. Y manifestó la otra palabra, suntroto, porque comenzó aquí a tener una tristeza ¿qué? Mental. Ahora vamos, Marlene, a la tercera palabra para quebrantamiento. La palabra es suntrima, pero con doble M. Suntri, M-M-A. Suntri, escriba suntri, M-M-A. Suntrima. Es el contenido de una disciplina que aflige. Es el contenido de una disciplina que aflige. Una inmolación del ego. Una inmolación del ego. Una destrucción del yo. Una destrucción del yo. Una inmolación del ego. Una destrucción del yo que duele. Una destrucción del yo que duele. Pero es para bien. Pero es para bien. Listo. Suntrima es el contenido de una disciplina que aflige. Una inmolación del ego. Una destrucción del yo que duele para bien. Entonces a nosotros nos duele el quebrantamiento de Dios. Pero lo que pasa es que yo le decía al Señor, ¿por qué si Jesús no pecó, ni en Jesús había pecado, por qué lo quebrantaste? Dice en Isaías que aunque no hubo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni hubo pecado, con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Porque en tu alma está el ego y está el yo, que es la parte ¿qué? Intangible de nosotros, que no se puede tocar, la manera de ser nuestra. Aló. Y entonces yo recibo de parte de Dios revelación que Jesús tenía libre albedrío, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, haciéndose hombre. Y entonces esa es la parte humana de Jesús, diciendo, comenzó a entristecerse. ¿A cuánto le ha pasado así? Que uno comienza a entristecerse y uno no sabe ni por qué. ¿Aló? No, sino que Jesús, eso, lo que está diciendo Kelvin, uno comienza a mirar situaciones, que los hijos, que al esposo que no le está yendo bien en el trabajo, y esa mujer se carga por ese esposo porque está sin empleo, porque las cosas no le están saliendo a él. Hello. Entonces diga, es una debilidad en nosotros. ¿Y qué dijo él? Bástate mí gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona donde está tu debilidad. Allí Dios va a trabajar esa área para que tú no te sientas más así. Hello. Porque Él no quiere verte así, porque así no estás prosperando tu alma, sino que se está manifestando eso en tu alma, y Dios lo deja que se manifieste para que tú lo sientas, tú lo experimentes, y Él luego venir y sanarte. Porque ahora vas a ver a Jesús en Lucas 4:18, cuando Jesús entiende la voluntad de Dios y entiende que tiene que pasar por el quebrantamiento. Jesús dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para abrir los oídos de los sordos. Diga, todo eso es espiritual. ¿Qué hizo la iglesia? Vente, que él vino un momentico. Para dar vista a los ciegos. Declaro que no vas a usar más anteojos. Recibe ahora. Ven, Kelvin, ven. Para abrir los oídos de los sordos. Ahora mismo oramos por estos oídos, Padre. Recibe. Eso es lo que agarraron a hacer estos pastores.
Entonces llevan los sordos allá y los sordos no se sanan, hermano. Siéntate, bendecido. Para los que están en internet, estoy haciendo una ilustración, un simulacro. Saqué a Kelvin, le toqué los ojos, le quité las gafas. Cuando esté en la televisión van a ver todo eso. Le metí los 2 dedos a los oídos para que la sordera se le quitara. Y entonces se fueron, ¿qué? A lo físico. Entonces, ¿a qué viene la gente? Muchas veces a la iglesia, a esas reuniones de sanidad y esas cosas, y viene a sanarse de una, ¿qué? Enfermedad, y para eso es que buscan a Dios. Como los 10 leprosos, para que los sane de qué? De la enfermedad, y después se van ya sanos, se van y abandonan a Dios y no vuelven. Aló, y no se vuelven a congregar, no vuelven a oír la palabra. Y dicen, no, es que yo ya soy salvo porque la salvación es un regalo y ya Dios me la regaló. Y yo ya recibí a Cristo. ¿Y la fe? Porque es que el quebrantamiento hay que recibirlo por fe. Hay que aceptar la voluntad de Dios por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Que el mismo Dios nos va a proveer la palabra como se la dio a Jesús para que nosotros podamos acceder nuestro libre albedrío y decir, Señor, cámbiame, transfórmame, quebrántame, aquí estoy, yo sé que es para mi bien que lo haces. Aló. ¿O quieres seguir experimentando la amargura? Aló. ¿Quieres seguir siendo amargado? Olafo. Olafo el amargado, ¿acuerdan en la prensa que salía? No, ya no debe ser más Olafo, ya debe ser la unción. Cristo debe manifestarse en su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Pero están todos estos, ¿qué? Obstáculos, que Dios es poderoso para quitárnoslos. Pero Dios no nos fuerza. Dios nos convence primero por el Espíritu. Dice, si ves que necesitas que te ayude, aló. Si ves que necesitas que te extienda mi mano, si ves que necesitas mi favor, si ves que necesitas que yo te cambie con mi poder, aló. O vas a seguir obrando, metiendo tu mollero humano, tratando de hacer las cosas tú, cuando ya las hizo todas para ti. Aló. Nos tiene que quebrantar porque nosotros no entramos a reposo. Somos duros de corazón como Israel. Entonces esa dureza, dice la palabra en Efesios 4, que viene a causa de ignorancia, a falta de conocimiento de Dios, a falta de conocer a Dios. Entonces, cuando Dios revela el quebrantamiento, es una tremenda bendición. Y al mismo Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, fue que aprendió la obediencia. Entonces nosotros también, por lo que vamos a padecer, vamos a ser purificados, vamos a ser santificados. ¿Se acuerdan de 1 de Pedro 1:2? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Yo voy a ser santificado para obedecer, porque con esta naturaleza no puedo obedecer, porque no voy a hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ay, hermano, no diga malas palabras, corríjase. El día que tú le dices a otro eso, a los días vas a decir tú una palabra. Aló. Porque tú te estás creyendo bueno, te estás creyendo que estás bien y que tú no dices palabras, las dice el otro. Tu martillazo te lo pegas en el dedo y ahí va a salir. Vas a hablar en francés. Ay, Señor, pequé, se me salió. Tú no puedes entrar en el cuerpo como en una competencia a ver de quién es mejor. Porque 1 de Pedro 4:15 dice que yo tengo que correr mi carrera sin entremeterme en la carrera del otro. Aló. Porque si yo me entrometo en la carrera del otro, cojo lucha, cojo carga y cojo cosas que el otro está haciendo en su libre albedrío y no estoy de acuerdo con el hermano, no estoy de acuerdo con el hermano. Yo no te digo que estuvieras de acuerdo con él. Aló. Dios te va a meter al fuego, te va a bautizar en fuego, no en agua, porque en el agua te mojan el cuero, pero tu mente sigue como, tu mente sigue igual, tu cuerpito sale mojado, pero acá no tienes conocimiento, te falta avanzar, te falta crecer en doctrina, te falta conocer más,
para tener un buen ¿qué? Discernimiento, porque en el crecer en el conocimiento, eso nos produce discernimiento, porque el Espíritu Santo, cuando estés oyendo a un pastor por televisión, aló, y esté diciendo cosas, el Espíritu Santo te va a decir, ese es un mentiroso. ¿Por qué? Porque mi palabra dice es esto, esto y esto. Porque así cogen a la gente, dicen, hay una unción aquí poderosa. Vamos a orar por hijos drogadictos. Imagínate si tu hijo es drogadicto. Vamos a orar por hijos drogadictos. Y tu hijo va a ser libre este día, porque el pastor Carlos Daza va a orar. Quedan 5 minutos. Tú tienes que estar aquí, tienes que estar aquí. Corre ahora al teléfono. Marca ahí el número de cuenta. Tienes que poner esa ofrenda, porque se van a romper ligaduras ahora que vamos a orar. Se van a romper yugos de la droga, porque el pastor Carlos Daza va a orar y va a romper esos yugos. Pero tienes que poner tu sobre ahí, corre ahora. Allá, levántate Colombia, levántate México, Costa Rica, Venezuela. Tienen contratados un poco de muchachas ahí para que contesten los teléfonos. Aló, ay hermano, sí, es que el hijo mío es drogadicto. Entonces yo me comprometo con 150,000. Ah, bueno, Lucrecia, 150,000, aquí anotamos, ¿no? ¿Ya consignaste o vas a ir a consignar? No, voy a ir a consignar. Bueno, corre ahora y todo eso, porque ya van a orar. Ve y consigna, TV Enlace. Ahí está en YouTube ese señor Jonás. Lo tienen grabado diciendo, no, aquí en TV Enlace primero es el dinero y después son los milagros. Eso es ley de aquí de TV Enlace. Dice, primero la plata y después los milagros. Entonces prepago, hay que pagar es adelantado. Aló. Entonces, cuando tú oyes a un pastor diciendo, Dios va a cumplir tu sueño. Hoy es tu día. Diga conmigo, hoy es mi día. Hoy voy a ser bendecido. Dios va a cumplir mi sueño. Dígale mentiroso. Porque el sueño mío es vida eterna. Hello. Y que Dios me queme esta carne. Que Dios me circuncide. Que Dios despedace, triture, rompa, pulverice. Hello. Esas áreas débiles de mi vida. Porque si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todas esas cosas no son de Dios, ni Dios las puso allí. Hello. Por eso es que Dios dice, oye, aunque estés afligido, tú tienes que estar riéndote. Pastor, pero no como se ríe afligido. Tienes que recibir de mi espíritu gozo. Hello. Diga el débil, fuerte soy en la fuerza de mi Señor. Diga el débil, fuerte soy en la fuerza de mi Señor. Entonces Jesús tenía libre albedrío, oído. Y como Él tenía libre albedrío, Jesús estaba echando para atrás. La parte del yo y del ego, Él no fue a Getsemaní por casualidad. Él fue llevado por el Espíritu de Dios a Getsemaní, que es prensa de aceite. Y en el mundo natural, ¿qué es lo que hacían en esa prensa de aceite? Allá cogían las ramas, diga ramas, del olivo y tiraban eso allá con las olivas y con la rama y con todo eso allá. Y varias personas cogían esa rueda y empezaban a prensar, a triturar, bien apretado, bien prensado, para que saliera el aceite. Aló. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no nos quebranta, si Dios no nos mete en nuestro Getsemaní, y Dios no nos prensa y nos aprieta, la unción no fluye. Aló. Dios mismo nos va a sacar la unción de dentro, que está ahí almacenada. El Espíritu Santo que está ahí en vacaciones, que no lo usamos porque vivimos en la rutina. Ya estamos pensando en mañana, en trabajar, y el horario de mañana, y corra para aquí y corra para allá, y dele una cosa y dele a la otra, y después algo no va a salir bien. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Señor, pero que no sea como yo quiero. Ahí está el secreto. No, que no, Señor, aparta de mí esta copa. Jesús tenía una carne débil. Aló, en semejanza de pecado igual a la nuestra.
Y le dijo a los discípulos cuando se quedaron dormidos, ¿usted no puede orar ni una hora? Yo les voy a dar un consejo, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque cuando me cuelguen a mí en esa cruz, yo no sé qué va a ser de ustedes. Aló. Hasta le voy a olvidar todas las palabras y las enseñanzas que les he dado. Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el ego hace que nosotros pensemos es en torno a nosotros. Lo que necesitamos nosotros, pero no lo que necesita Dios. Aló. Ayer Dios me mostraba que nosotros hasta cuando oramos, la oración de nosotros es como obligando a Dios a que haga lo que queremos. Aló. Jesús oró así, 3 veces, mira. Hasta que comprendió y dijo, oye, Señor, vuelvo y oro esta 3ª vez, pero que no sea como yo quiero. Perdóname, Padre. Estoy en mi ego y en mi yo. Estoy buscando lo que yo quiero y no lo que tú quieres, Señor. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, esa parte intangible, como el ego y el yo, ahí es donde está nuestra mente carnal. Y eso que pasa allí, en nuestros pensamientos carnales, es lo que se manifiesta exteriormente acá en el soma. Aló. Diga, lo que pasa adentro se manifiesta afuera. Vuélvalo a decir, lo que está adentro se manifiesta afuera. Entonces, si tú estás aburrido, se te va a ver en la cara. Es tan maluco uno ver cuando una persona está en amargura, hermano. Porque la cara, lo que exterioriza a esa persona, no es algo bueno. Es una persona que está en maquinaciones de pensamientos y muchas veces está haciéndote culpable a ti de lo que le pasa a él. La amargura es un veneno. Y dice que la amargura lo coge a uno cuando uno rechaza la gracia de Dios. Que no haya ningún profano fornicario como Esaú. No sea que brotando una raíz de ¿qué? De amargura nos estorbe. Diga, la amargura nos estorba. La tristeza, la angustia, eso estaba estorbando a Jesús para ir a la cruz. Entonces el Espíritu no lo llevó a Getsemaní por casualidad, sino para que Jesús viera ¿qué? La prensa de aceite y viera cómo ¿qué? Su muerte iba ¿qué? A salvar a muchos, porque su muerte era para darnos vida a nosotros. Jesús tenía libre albedrío. Jesús era vulnerable a ser tentado. Por eso Él les tiró la clave a los discípulos y les dijo, velad y orad para que no seáis tentados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno no está velando, porque la palabra vigilia, velar es vigilia, las iglesias agarraron a vigilar, a trasnocharse de noche. De salir de una persona de 6 de la mañana a 6 de la tarde y salir y dice que voy para la vigilia. A las 8 de la noche ya el hombre está cabeceando en la silla. Está como Adán, en profundo sueño cayó Adán. ¿Aló? No, eso ponen a los bobos allá que dirijan la vigilia. El pastor está durmiendo con su esposa bien bueno. O está en la finca. ¿Sí? Son cargas que ellos no quieren tocar. No, yo una vez tuve una vigilia y el líder se le empezó a dormir la gente como a las 9 de la noche. Y empezó a decir que vamos a hacer una dinámica, hermanos. Y entonces que una toalla y le íbamos cogiendo así, que entonces si no la agarraba acá, que penitencia. Y nosotros terminamos jugando, dice que penitencia y risa y ni cuál oración, ahí no había nada espiritual. Yo a lo último propuse y le dije, vea, ahí hay un bingo, juguemos bingo. Para que amanezca rápido. El tipo con una toalla aquí armando un fuego y que poniendo penitencias. Porque la gente cansada de la jornada de trabajo, vigilando. ¿Y sabe por qué dicen ellos que hay que vigilar? Porque dicen que de pronto el esposo llega a medianoche y tenemos que estar como las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas,
pero otras 5 eran ¿qué? Sensatas. Y las que estaban apercibidas llenaron sus lámparas de aceite y estaban vigilando. Así tenemos que estar nosotros, porque de pronto el Señor llega esta noche y te halle vigilando, te halle ahí metido con Él y todo eso, y que jugando con una toalla. Todos los días de vigilia. Es que esas son las malas ¿qué? Interpretaciones, porque la vigilia de nosotros es estar velando con temor y temblor, dice la palabra, por nuestra salvación. O sea, que estemos pilas a ser salvos del temor, de la mentira, del engaño, del miedo, de las depresiones, que me cogió un pensamiento y me deprimió y me dieron ganas hasta de llorar. Que los pensamientos te cogen así. Un pensamiento de eso está ahí. La concupiscencia es un archivo que está en la conciencia, hermano. Un archivo de basura. Y de un momento a otro usted se levantó un pensamiento y se puede poner de mal genio. Se levantó un pensamiento de eso y se puede poner triste, afligido. Pero Dios te quiere ayudar a quebrantar eso. Dime, Miguel, ¿a vigilias? Sí, te han invitado. Al encuentro, al retiro. Que yo te lo pago, eso es para los estúpidos. Ay, hermano. Entonces, lo que nos está mostrando aquí, sí, los meten en hoteles y todo eso. Getsemaní es el lugar donde Dios nos tiene que quebrantar. Tenemos que pasar por allí, porque si Jesús, sin haber pecado, Dios lo sujetó a padecimiento, y por lo que padeció fue que aprendió la obediencia. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? Y Jesús fue quebrantado y sujeto a padecimiento porque tenía libre albedrío. Tenía una carne como la tuya y la mía. Y Él fue tentado en todo, dice la palabra. Vamos a Hebreos 4:15, vamos a ir rápidamente. Hebreos 4:15. Es que la concupiscencia es basura en sí mismo. Hebreos 4:15. Gracias, Señor. 4:15. Hebreos 4:15. Gracias, Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dígale, era vulnerable. Por eso es que a los pastores religiosos no les gusta esa escritura, porque esa escritura lo que te está mostrando Dios es la parte humana de Jesús. Aló. Por eso es que Jesús dijo, la carne es ¿qué? Débil. La carne es débil. El espíritu, a la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Él quiere ayudarnos. Diga, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Representar a los hombres delante de Dios. Y tenemos este sumo sacerdote con una vida indestructible, vida eterna, que se compadece, diga, se compadece de nuestras debilidades porque Él las vivió. Él fue tentado en todo. Pastor, a Jesús lo enamoraban. Eso es lo que no le gusta a los religiosos, que se predique. ¿En todo? ¿Usted cree que esas rameras que pasaban por allá decían, hola Jesús, tú eres tan especial, háblame la palabra, Jesús? Y le mostraba la pierna, se le cruzaba de pierna. No, escotes no se ponían porque eran túnicas largas. La del hombre era de aquí a la rodilla, pero con vestido largo y todo habían rameras. Aló. No, eso es paja, eso es mentira. Lo que pasa es que Él no iba con los ojos llenos de adulterio, como la carne de nosotros, porque Jesús no nació caído. Jesús no nació en Adán, nosotros sí. Aló.
Por eso es que hay que nacer de nuevo, porque estábamos caídos en Adán, pero ahora somos restablecidos en Jesucristo. Entonces, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que Él era un hombre hermoso, dice la palabra, lleno de gracia, y de verdad una persona agradable. Él era un churro. Él era un churro de hombre. Él se compadece de esas debilidades. Por eso es que cuando Dios lo lleva a predicar, es Dios que lo lleva a uno en la unción. En la unción quiere decir que el que va a hablar a través de su boca es Dios y no usted. Si usted ahí se mete un bal en la carne, baila. Si Dios no lo ha llevado allá, si se va a meter al mío y la unción no es la que lo está llevando, arma una agazapera como los pentecostales. ¿No es así, Nelson? Tienen que una agazapera que hubo allá. Ambulancia y policía, imagínate. Porque hay que predicar a tiempo y a destiempo. Y se van a eso, se van a destiempo. Sin la unción, sin nada. Entonces llega allá y le sale una prepago 90, 60, 90. Hábleme de Dios, papi. Háblame de Dios, amor. Digo, no, es que la palabra dice aquí, ¿a dónde? Y le acerca la cara y le pega la sobadita. Y le suelta el olor del perfume. Y ya empieza así. A marearse, porque el pecado es como la borundanga, hermano. Eso es como la escopolamina, cuando lo coge. ¿Ah? Si yo el lunes nomás fui con Arnold aquí a comprar el pollo, y la muchacha que nos atendió estaba con todo ese uniforme y el gorro ese de acá en la cabeza y toda esa cuestión. Yo cuando la veía así de frente, fea. Pero cuando dio la espalda para traer el pollo acá a la mesa, yo le dije a Arnold, le dije, uy, mira, esa muchacha hasta bien simpática, pero mira cómo se ven con esos uniformes. ¿Sí? Bien bonita la muchacha. Y yo la vi fea cuando de frente, con ese coso colgando por acá. Pero por detrás estaba bonita. Entonces los religiosos según ellos no miran. Digo, ¿qué hace? Tú dices un religioso, ¿y qué haces tú cuando ves una mujer bonita con un cuerpo esbelto? Reprendo al diablo, hermano. Le digo, mi hijo, vea, ese no es el diablo, es tu concupiscencia. Cada quien es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, no es el rabo de la mujer. La tentación viene ¿de dónde? De dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, la avaricia y la insensatez, que es pecado. Tenemos un conflicto interior tremendo. Nos está haciendo daño y necesitamos la ayuda de Dios. Porque nosotros creemos que estamos caminando bien y que le estamos cumpliendo a Él y todo eso. Y hay gente que se atreve, que le preguntan, ¿tú amas a Dios? Y dicen, yo lo amo a Dios. ¿Ah? Y entonces tú estás capacitado para que Dios te haga un examen de que lo amas a Él. Sí, porque yo lo amo a Él por encima de todas las cosas. Ya dejaste el odio. Estás reconciliado con tu familia. Ay, oiga, eso es como que es el Espíritu Santo que les habla, porque están peleados allá con la familia. ¿Ya perdonaste? ¿Que amas tanto a Dios? ¿Ya perdonás? ¿Como Él perdona? No, pues que lo que me hicieron. Lo que me hicieron. Entonces tú no amas a Dios, porque dice que el que lo ama, ¿qué? Hace su voluntad y guarda sus mandamientos. Yo no cumplo eso. Esta naturaleza que yo tengo no cumple eso. Además, primera de Juan 4:10 dice, no es que ustedes hayan amado a Dios, sino que Dios los amó a ustedes.
En esto consiste el amor, y dice 2 puntos, ¿sí o no? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros. Entonces diga, Dios por amor de Él mismo nos tiene que purificar, nos tiene que quebrantar y nos tiene que pasar por allí, por nuestro Getsemaní, para que en nuestro Getsemaní, mire, ¿sabe qué va a ser prensado allí? Me gustó esta parte del griego, dice, en Getsemaní van a ser prensadas las emociones, van a ser prensados los sentimientos, todo lo que es el ego, la parte del yo, mi hermano, eso va a ser quebrantado. Porque de allí, de nuestros sentimientos, es que se genera que nosotros buscamos lo de nosotros y no lo de Dios. Primera de Corintios 5:15, Segunda de Corintios 5:15 dice que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces nosotros de labios decimos, mi vida es del Señor. Mi vida es del Señor. Él la compró a precio de sangre. Él es el dueño. El domingo no vengo porque es que tengo que lavar la ropa y hacer una cuestión. Entonces el otro vengo. Entonces esa vida no es de Dios. Entrego mi libre albedrío. Son mentiras. Y son frases de cajón que usamos nosotros para sentirnos bien. Te entrego mi voluntad. Te entrego mi corazón. Y a mi corazón le mantengo metiendo basura. Dios me quiere limpiar y yo le meto basura. ¿Cómo le meto basura? Ay, hermano, vea. Cuando uno llega a las colas de la GPS o cola en Serajén, donde sea, todo eso. Llega gente con el rosario. Llegan otros bravos que porque Capriles le robaron las elecciones en Venezuela. Llega otro con un cuento, llega otro con una religión. Diferentes cosas. 4 o 5 de la mañana te estoy hablando. Y se ve las pasiones en la gente. Y la gente peleando por esas cosas. Y lo que muestran es que lo que está pasando en su interior. Lo que está pasando dentro. Y a mí Dios a veces no me deja hablar. Porque a lo mejor Dios le ha puesto ¿qué? Un espíritu de estupor para que crea la mentira. Y entonces Dios se lo ha puesto y yo quiero meterle la verdad como sea y no va a recibir. Todo lo va a rechazar. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ir en la unción, a hablar la palabra. Cuando nosotros no vamos en la unción, nos pasa lo de Pablo, podemos salir amarrados de allá. Nos sacan de allá. Yo una vez en las emociones me metí a predicar a la iglesia de San Francisco. Y me paré dejarse el párroco. Con este John Henry Millán, el chino Millán. Nosotros fuimos a Libros Cali y compramos 2 tulas de puras porciones del Evangelio de Juan, de Lucas, de Marcos, de Proverbios. Teníamos unos Nuevos Testamentos que nos han regalado los Gedeones y andamos con unos maletines llenos de eso. Y nos agarramos a predicar allá adentro de esa iglesia. Y eso yo no sé a qué hora fueron y avisaron allá. Cuando yo vi eso de que dice FD, de casco blanco, de la fuerza disponible, de ahí de la gobernación, esos salían pero en cantidad. Entonces cuando entraron los primeros 2 por allá, así ¿a dónde era que estábamos? Entonces dijimos, hermano, entonces haga esta oración con nosotros y reciba a Cristo. Entonces nos arrodillamos y nos pusimos a orar. Y gente se arrodilló y se agarró a orar con nosotros y repetía lo que nosotros decíamos. Entonces cuando abrimos los ojos estaba lleno de policía. A ver, ustedes fueron unos policías que oraron, hombre. Y eso nos defendieron de los que estaban bravos. Dijimos, no, hermano, no están haciendo nada malo. Cuando están hablando de Dios, hermano. Y en la iglesia ¿qué se habla? ¿Del diablo o de Dios? Le decía un policía al otro. En la iglesia se habla de Dios. Pero vayan, muchachos. Y nos soltaron. Pero después Dios me mostró que eso eran puras emociones de nosotros. De allá de Libros Cali compramos eso y que no vamos a predicar aquí. Como si Dios nos hubiera mandado. Nos han podido hasta matar.
por ignorancia. ¿Ah? Por meterse uno donde Dios no lo ha llamado, no. Dios tiene sus escogidos y Él tiene su tiempo y su hora para cada hijo para Él traerlo al redil. Amén. Él es el que trae al redil. Entonces ahí en Getsemaní va a ser pensado el ego y el yo nuestro, el área intangible nuestra que no se puede tocar, palpar, el área intangible de tu ego, de tu yo. Los yo quieros de nosotros tienen que morir para que el yo quiero de Dios nazca y podamos disfrutar días mejores y andar en la paz del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu santo nombre. A ti te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Sean estas palabras que circunciden, palabras que nos transformen, que nos lleven a una mejor vida para ti, Señor. Altísimo Dios, Padre eterno que vives y reinas, que eres soberano sobre toda circunstancia. Jesucristo, tú eres el Señor. Tú estás por encima de toda aflicción, de toda depresión. Tú experimentaste estas cosas, fuiste tentado en todo, pero venciste para hacernos más que vencedores a nosotros, para que disfrutemos lo que tú ganaste y restauraste para nosotros. Aquí estamos, Padre, rendidos ante ti, unánimes juntos en un mismo espíritu. Oramos para que disfrutemos esta transformación, Señor. Tú hagas este metamorfo, Señor, de no ser más los mismos, sino que nos lleves, Padre amado, a las alturas, a lo sobrenatural, donde no podemos intervenir con nuestra carne, sino que eres tú el que se glorifica, Señor, en esa aflicción, en esa circunstancia, en ese problema, en esa adversidad. Nos quitamos nosotros para que te glorifiques tú, Señor, para que no sea nosotros lo que hagamos, sino que seas tú haciendo para nosotros. Y esta es verdadera gracia, Señor. Gracias, Señor. Ese es el principio de la gracia, que en la eternidad ya hiciste todas las cosas y ahora en la manifestación de ellas tú quieres que disfrutemos la unción de tu espíritu, el fruto de tu espíritu. Así como hemos sentido el miedo, el temor, la amargura, la avaricia, el odio, ahora podamos recibir de lo espiritual, Señor. Gracias porque te has empeñado en que nosotros lo recibamos y tú lo vas a hacer, Señor. Tú eres el que comenzó la buena obra en nosotros. Y esto es, Señor, intangible. No podemos ver cuando nos sanas, cuando nos quebrantas, cuando rompes esos yugos y esas cosas, Señor, que nos obstaculizan el agradar tu corazón. Te damos muchas gracias, Padre. Recibimos abundancia de paz. Recibo de la unción abundancia de paz en este día. Recibo, Señor, Shalom, Shelek, Shelem, Señor. Y declaro que todas las bendiciones espirituales las voy a alcanzar, porque tú me vas a transformar y me vas a presentar perfecto delante de ti, sin mancha e irreprensible, porque eres un Dios justo. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre.